¿Saben cómo comparto el envío? Compártalo. ¿El envío? Sí. Listo. Invitemos la gente. Entiendo la base. Por TikTok. Pero ya está en vivo. Sí. Búsqueme y lo comparten los grupos. Temática de envío de Indio Robinson. ¿Cómo hacer una inspección de... Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio bien chévere que va a ser cómo hacer una inspección RETIEM para todas las personas que están interesadas. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo hacer una inspección RETIEM. Entonces, pueden hacer todas sus consultas, esperemos que se unan más personas y empezamos con nuestro evento del día de hoy. ¿Tienen experiencia? ¿Cómo hacer inspección RETIEM? Los que tengan experiencia, con todo el gusto, levanten la manito y un saludo para todos los que se están uniendo. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer una inspección RETIEM para todas las personas que están interesadas en ser inspectores, en ser directores técnicos de organismos de inspección. Pues es un poco importante ir conociendo cada uno de los procesos, de los requisitos que se exige para poder ser inspector y para poder hacer una buena inspección. Pero hoy vamos a hablar de una inspección que involucra una red de distribución a 13.200 voltios y involucra también una subestación. Bueno, hablaremos el día de hoy de cómo hacer una inspección RETIEM. ¿Tienen experiencias? Los que quieran escribirme con todo el gusto. Vamos a esperar, estamos enviando unas invitaciones allá a nuestros grupos de WhatsApp y con todo el gusto vamos a escucharlos, ¿sí? Y vamos también a leer sus comentarios. Porque hay temas muy importantes y es cuando solicitamos una certificación RETIEM, ¿sí? ¿Y qué es una certificación, cierto? RETIEM, eso es algo importante. ¿Y cómo hacerla en campo? También es importante saber qué instalaciones requieren y qué instalaciones no requieren certificación RETIEM. Entonces, es un tema muy importante. Estamos esperando que se unan más compañeros. Creo que ya nos están invitando en algunos grupos. Así que los que quieran unirse, con todo el gusto los vamos a compartir hoy un poquito de conocimiento. ¿Listo? ¿Y de dónde nace la necesidad también de los organismos de inspección? Ingeniero Fuster, un saludito de Eduardo, a Henry, a todas las personas que se unen, un saludo especial.
saludito para todos los que se están uniendo. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer una inspección RETIE. Buen día para todos. Bueno, ya son... Vamos a terminar de compartir aquí en algunos lugares para todos los que se quieran unir. Gracias, Fran, ahí por compartir. ¿Cómo hacer una inspección RETIE? ¿Sí? Vamos a hablar de cómo hacer una inspección. Bueno, vamos a empezar. Ya hay 10 personas conectadas, así que vamos a empezar. Buenos días para los que no me conocen, un gusto. El nombre mío es Robinson Castro, ingeniero electricista, graduado de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Santander. Un cordial saludo para todos. Gracias por aceptar esta invitación. Un saludo para todas las personas que se unen, para todas las personas que se conectan. Gracias por estar ahí presentes. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer una inspección RETIE y cómo se requiere, ¿sí? Existen en el mundo algunos organismos nacionales de acreditación. Es el caso, por ejemplo, en Colombia está la ONAT, que es el Organismo Nacional de Acreditación Colombiana. Existen los organismos de inspección. Los organismos de inspección existen en diferentes áreas. Están los organismos de inspección en RETIE, están los organismos de inspección en RETILAT, están los organismos de inspección de gas, están los organismos de inspección vehicular y así un sinfín límite de organismos de inspección como hasta organismos de inspección de piel de babilla. En Colombia rige la ONAT. ONAT es el Organismo Nacional de Acreditación Colombiana y los organismos de inspección se acreditan bajo la norma 17020. Es aquí donde le establecen todos los requisitos a un organismo de inspección que se deben cumplir para tener un organismo de inspección. Dentro de esos están las competencias profesionales que deben tener los inspectores, ¿cierto? Las competencias profesionales que deben tener los inspectores, experiencia y conocimiento en campo. Hoy en día se pide tanto experiencia como conocimiento en campo y se determina un determinado tiempo para cada uno, ¿sí? Ahora, ¿qué es una certificación plena? Una certificación plena es la declaración de cumplimiento RETIE firmada por el constructor, validada por un dictamen de inspección, o sea, viene siendo los dos, ¿sí? La declaración de cumplimiento validada por un dictamen de inspección. Y esos dictámenes de inspección, ¿quiénes lo pueden dar? Pues los organismos evaluadores de la conformidad o organismos de inspección que estén acreditados para poder expedir dictámenes de inspección. Ahora, los organismos de inspección deben estar acreditados de acuerdo a su alcance. Entonces hay organismos de inspección que solamente tienen uso final, que solamente tienen distribución, que solamente tienen lugares de alta concentración de personas, que solamente tienen transmisión, que solamente tienen generación, que solamente tienen diferentes alcances. Algunos organismos de inspección no tienen inspección a vehículos eléctricos, a sistemas solares fotovoltaicos. Entonces todos los organismos tienen diferentes alcances como tal. El día de hoy vamos a explicar cómo es el proceso de hacer una inspección en campo de una red de distribución acompañada con un transformador asociados al uso final, porque puede ser también no asociados al uso final. Y aquí es muy importante, ¿cuáles instalaciones requieren o no requieren dictamen de inspección? Entonces, si ustedes ven el RETIE 2024, que es este librito que yo tengo acá, este fue un libro, una edición que sacamos nosotros, ingenieros eléctricos SAS, de RETIE 2024, que lo pueden comprar por 65.000 pesos también. Las personas interesadas me pueden escribir por interno. Y aquí habla de cuáles construcciones, de las construcciones nuevas que requieren certificación, ¿sí? Vienen todas las instalaciones que trata el artículo 3.28.3
3.28.4, 3.28.5, 3.28.6 del libro 3. En el caso que durante un desarrollo en el proceso de inspección se determinen que existen instalaciones como las antes mencionadas que no fueron incluidas dentro del alcance contratado en el campo de observación del dictamen de uso final del RETIE, debe dejarse constancia de ello. Y bueno, y aquí están todas las construcciones nuevas, están en instalaciones residenciales cuando la capacidad instalable individual sea inferior a 10 kVA, ¿sí? Requiere de dictamen de inspección. También está cuando hay más de 4 cuentas vinculadas a un mismo predio, o sea, ya hay 5 cuentas, ¿sí? Instalaciones residenciales igual o superior a 10 kVA, instalaciones industriales igual o superior a 20 kVA, instalaciones comerciales igual o superior a 10 kVA, ¿sí? Es importante saber que todo es capacidad instalable. La capacidad instalable es lo que nos permite el conductor a una temperatura determinada de acuerdo a la NTC 2050, la sección 110. Y ahí me determina, por ejemplo, que para corrientes menores a 100 amperios, por ejemplo, un calibre número 8, la capacidad es 40. El RETIE también me determina los niveles de tensión. Entonces, la multiplicación se hace, por ejemplo, si es un sistema trifásico, es raíz de 3 multiplicado por 208 multiplicado por los 40 amperios, y ahí voy a obtener la capacidad de potencia instalable que me permite ese conductor. Si esa capacidad es mayor o igual a 10 kVA en la zona residencial, requiere de certificación plena. Y la certificación plena es el dictamen de inspección validado, la declaración de cumplimiento validada con un dictamen de inspección dada por un organismo evaluador de la conformidad acreditado bajo la ONAT en el caso de Colombia. Y bueno, y ahí siguen una cantidad como las instalaciones de minas, túneles, cavernas, los centros de generación, las instalaciones de autogeneración, generación distribuida, generación de energías con varias fuentes que se conecten a la red de transmisión local, regional o nacional, ¿sí? Autogeneración o cogeneración a pequeña escala asociadas al uso final que no se conecten a la red con capacidad de potencia instalada igual o superior a 10 kilovoltios. ¿Qué significa? Que si yo tengo un sistema totalmente aislado y es menor a 10 kilovoltios, no requiere de dictamen de inspección. Eso es importante. Ahora vamos al grano, porque también hay ampliaciones y remodelaciones que van dados por porcentajes y que el mismo RETIE en el libro 4, en la página 27, nos explica bien todo el proceso. Entonces las personas que quieran profundizar, con todo el gusto lo podemos hacer. Y bueno, y está la necesidad del cliente. ¿Quién tiene que contratar el proceso de inspección? Solamente el propietario o el tenedor de la instalación. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, el propietario hoy busca un organismo de inspección, dice, es que mi instalación requiere de certificación plena. Y el organismo de inspección le va a pasar una propuesta comercial. Para poderle presentar la propuesta comercial, el organismo de inspección muy seguramente le va a pedir los planos, donde incluyan diagramas unifilares, cuadros de carga, ubicación de equipos, una vista en planta, y una vez, digamos, aceptada la oferta, el cliente pues debe llevar una documentación anexa que van a ser la declaración de cumplimiento RETIE, la declaración de cumplimiento de diseño, que ahora aparece en el RETIE 2024, el acta de inicio de obra, no se les... es algo nuevo que aparece, pero ahora es obligatorio. La persona que construye también va a tener un requisito muy importante que cumplir, y es que ahora los constructores tienen que dejar evidencias de los materiales que se utilizaron. Por ejemplo, si ustedes tienen canalizaciones subterráneas, ustedes tienen que dejar evidencia de cómo hicieron esa construcción subterránea que luego taparon y que el inspector no puede evidenciar, donde se validen los certificados de conformidad de productos de acuerdo a los materiales instalados de la instalación. Y entonces tenemos esa propuesta comercial y hay una solicitud de documentos. Están las copias de las matrículas profesionales para validar que las personas competentes tengan su matrícula vigente y tengan el alcance de acuerdo al tipo de obra, porque no todas las obras las pueden hacer. Por ejemplo, en la parte constructiva no todas las obras las pueden hacer los técnicos electricistas.
Hay instalaciones especiales que requieren de profesionales competentes con experiencia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y nos sale, digamos, una propuesta comercial. La propuesta comercial es aceptada por el cliente. Una vez firmada, se vuelve el contrato entre el cliente y el organismo de inspección. Ahí se estipulan los tiempos de inspección, los tiempos de levantamiento de no conformidades, las actividades y los derechos y deberes que tienen ustedes como consumidores de un servicio de inspección. También las apelaciones, los PQRs que ustedes pueden colocar también a un organismo de inspección, todo eso tiene que estar estipulado en una propuesta comercial. Ahora bien, el organismo de inspección tiene que generar una orden de inspección y una orden de trabajo internamente. Normalmente todos los organismos tienen que hacer ese proceso, orden de inspección y una orden de trabajo. Seleccionan como tiene que haber una política de confidencialidad e imparcialidad, seleccionan un inspector que no tenga nada que ver, ¿sí?, ni con el diseño, ni con la parte constructiva, ni que sea familiar, ni que tenga, o sea, no puede tener ningún acercamiento, digamos, realmente con el cliente, que sea amigo, nada, digamos, tiene que haber totalmente imparcialidad y mucha confidencialidad también en el servicio. Bien, se programa la fecha de la inspección. Una vez llega el inspector al sitio, el inspector tiene que sacar su propuesta comercial, verificar, ¿sí?, con el cliente. Primero, validar que efectivamente quien recibe la visita tiene que ser el constructor eléctrico de la obra, ¿sí? Y el constructor eléctrico de la obra hay que validar que efectivamente su matrícula profesional corresponde a la persona que está haciendo el acompañamiento. Si la persona no corresponde, debe haber una carta de autorización firmada por el constructor donde esté validando a esa persona que va a hacer el acompañamiento. Pero esa persona también tiene que tener matrícula profesional, es importante tenerlo en cuenta, con el mismo alcance que se va a inspeccionar. El ejemplo de hoy va a ser una red de distribución y va a ser, digamos, un transformador como tal. Entonces, nos vamos al sitio, tenemos a la persona, verificamos, sacamos el plano, que es, digamos, aquí me salté un poquito, la foto anterior, aquí está la matrícula profesional de la persona, aquí está el plano. En el plano, ¿qué nos encontramos? Nosotros, ¿qué encontramos realmente en un plano? Pues, normalmente están los diagramas unifilares, ¿sí?, donde me determina. Está una vista en planta donde me determina la longitud de la red de distribución que voy a determinar, ¿cierto? Me determina la cantidad de puntos. Me determina la cantidad de vanos que yo voy a inspeccionar. Y normalmente nosotros, los organismos de inspección, utilizamos algo que se llama un método de muestreo que se hace bajo una NTC 2849. ¿Sí? Bajo esta NTC 2859 nosotros hacemos un proceso de muestreo. ¿El muestreo qué es? De la cantidad de postes nosotros vamos a validar esos postes. No significa que no lo validemos completo, sino que vamos a tomar una muestra pequeña y vamos a hacer todo el proceso de inspección en cada uno de los puntos que necesitemos hacerlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito existente. De este circuito existente, aquí tenemos nuestro punto de derivación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos, digamos, en este punto? Tenemos un poste de 1350 kilogramos fuerza, de una altura de 14 metros, ¿sí?, por donde pasa una red de distribución de 13200 aérea, y vamos a tener nuestro primer vuelo, o sea, nuestro primer vano de 60 metros, donde vamos a ubicar un poste de 12 metros 510. Nosotros como inspectores, ¿qué validamos? En el punto del arranque, ¿sí?, debe haber, digamos, en el punto de arranque debe haber un seccionador y muy seguramente de EPS para poder hacer toda la ejecución de este circuito. Aquí validamos, ¿sí?, los equipos asociados. Recordar, digamos, que en distancias de seguridad los equipos asociados a mediciones deben tener una exactitud de 0.5%. ¿Qué significa? Que si yo utilizo flexómetro,
que si yo utilizo decámetro, todos estos equipos asociados deben cumplir con una exactitud de 0.5%. Entonces es importante llevar siempre esos equipos que estén calibrados, que se les haya hecho toda su trazabilidad metrológica y que estén cumpliendo con estas características. Y bueno, ya como organismo nosotros pues tenemos unos procedimientos de inspección, ¿sí? Unos instructivos en campo, donde vamos a hacer este procedimiento tal cual. También hay unas convenciones de los circuitos existentes, de los circuitos proyectados, de si hay circuitos ramales en baja tensión, los transformadores que están asociados también al sitio, entonces es importante siempre validarlo. Y también, por ejemplo, este proyecto es para una parcelación, entonces hay unos postes de baja tensión donde normalmente se van a instalar unas loncheras o unas cajas de derivación. Sí, normalmente los técnicos las conocen como loncheras. La palabra real viene siendo cajas de derivación. Aquí hay algo muy importante, pasa una línea de 230 kilovoltios. Sí, aquí está mal escrito, es la K minúscula, la V mayúscula, pero aquí viene algo que se llama una franja de servidumbre, que significa que este último usuario, ¿sí? Este último usuario está dentro de la zona de servidumbre. Aquí no puede construir absolutamente nadie. Yo como inspector no puedo dictaminar esto conforme hasta que no se quite ese apoyo de ahí y esa red de distribución hasta acá. Entonces, ¿qué tendría, digamos, que hacer el usuario? Pues montar no tanto el poste, sino la vivienda, que la vivienda no vaya a estar dentro de la zona de servidumbre. Entonces, esta zona de servidumbre también está determinada por el RETIA, ¿sí? Normalmente tiene una franja de 30 metros, ¿sí? Medidos desde la posición de la mitad de la línea. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí es importante, por eso es importante a veces llevar los planos, y qué bueno, por ejemplo, que quienes hacen estos levantamientos topográficos los hagan con precisión y con honestidad, porque el día que pase un accidente vienen las investigaciones. Entonces tenemos la parcelación, viene nuestra red, viene nuestra cantidad de apoyos. Yo ya hice un muestreo previo, entonces yo ya le explico al cliente, venga, su alcance va a ser red de media tensión, 13.200 voltios, de una longitud, vamos a colocar un ejemplo, 3 kilómetros. El conductor es ACCR 10, ACCR 20, viene un cable de guarda en 7 número 8 a lo MUWET, viene su sistema de puesta a tierra, viene una red de baja tensión de tanta longitud soportada por tantas estructuras, viene un transformador en poste de tanta capacidad con relación de tensión tanto, con protecciones de sobrecorriente y sobretensión en el punto de arranque. Todo eso hace parte, digamos, de ese proceso y del alcance de la inspección. Validar siempre todos los planos, ¿sí? Si es por RETIA 2013, los planos deben ir firmados tanto por diseñador como por constructor. Entonces es importante siempre validar la firma. Ahora vienen los equipos que vamos a utilizar. Entonces los equipos deben estar calibrados por un organismo nacional, un laboratorio acreditado. A estos equipos se les debe hacer una trazabilidad metrológica. Estas son baquelas de pruebas que normalmente se utilizan para validar que los equipos están dentro de las especificaciones técnicas y cumplen a cabalidad lo que vamos a utilizar. Este es mi flexómetro. Los flexómetros y todos los equipos de medición deben tener una codificación interna, deben tener su certificado de calibración vigente, ¿sí? O hacer una trazabilidad metrológica determinando que realmente se le está llevando una trazabilidad metrológica y que está cumpliendo con los niveles. Lo mismo las cintas métricas deben tener su certificado de conformidad de producto acreditado por un laboratorio acreditado por la UNAT.
el seguimiento que se le debe hacer a estas cintas métricas también, ¿sí? Hay diferentes metodologías, hay una guía que determina, digamos, los tiempos de calibración de los equipos, también la pueden utilizar los organismos de inspección. Aquí ya viene siendo el tema de comprobaciones. Entonces, normalmente lo primero que uno hace cuando va a utilizar equipos es la compensación de los equipos. La compensación, que viene siendo la calibración o el ajuste del equipo, ¿sí? Normalmente todos los equipos lo tienen. Y aquí estoy haciendo la compensación. Si ustedes se dan cuenta, una vez yo doy clic al equipo, pues la compensación quedan las resistencias de los cables que voy a utilizar, pues quedan totalmente calibradas. Es importante siempre, antes de hacer una medición, hacer esta compensación de los equipos. Aquí tengo mi equipo. Los equipos normalmente traen sus manuales, tienen su certificado de conformidad de producto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una prueba de resistencia de 10 ohmios, me da 9.8. Yo valido si ese error máximo permitido está dentro de las especificaciones. Lo mismo para pruebas de aislamiento, ¿sí? Para pruebas de resistencia, para pruebas de... Este es para la prueba de... Si ustedes se dan cuenta, esto fue modificado en el RETIA 2024, las distancias. Este es el método de caída de potencial. Aquí estoy validando que efectivamente me dé los valores que corresponden. Entonces, todo esto hace parte. El pie de rey, ¿sí? Si yo quiero medir el bajante del sistema de protección contra rayos, que es un requisito que estaba estipulado en el artículo 16 del RETIA del 2013. Me salió. Y luego viene, digamos, mi red. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos acá es una red en bandera soportada por aisladores, ¿sí? Poliméricos, y viene un cable de guarda por la parte de arriba. Aquí hay algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, hay unas líneas, unas redes de distribución, que aquí los voy a mencionar un poquito. Vamos a ver si abramos otra ventana. Vamos por aquí con... Aquí en el libro 3 vemos las distancias de seguridad. ¿Y por qué les voy a mostrar un poquito las distancias de seguridad? Porque es importante cumplir tanto con las distancias verticales como las distancias horizontales. Y aquí tenemos dos niveles de tensión, uno de 13.200 y uno de baja tensión. Entonces hay que cumplir con el nivel de tensión de baja tensión. 3.10 es toda la parte de distancias de seguridad. Ya lo tengo por acá. Ya me voy aprendiendo un poco los artículos, porque siempre esa transición es diferente, ¿no? Ahora el libro RETIA viene por 4 libros. Entonces tenemos unas distancias verticales. ¿Cuál distancia vertical es la que yo estoy analizando? De acuerdo a esta condición. Entonces aquí voy a aumentar un poquitico. ¿Están viendo bien la pantalla? Todos muy bien, ¿sí? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento la charlita? Me pueden escribir ahí. ¿Qué tal? Un saludito también para todas las personas que se unen. Qué bueno. Entonces, estamos viendo esta imagen, ¿sí? Y vemos que pasa por aquí una red de baja tensión, ¿sí? Y por aquí pasa una... Entonces, yo tengo que validar esta distancia que estoy con mi cursor. ¿Cuánto es esa distancia? Y entonces me vengo al RETIA, ¿sí? 2024 y digo, oiga, si pasa 13.200, si yo tengo cables, ejemplo, de telecomunicaciones, ¿sí? La distancia tiene que ser 1.2 o con baja tensión, o 1.8 con cables de comunicaciones y 1.2 con cables menores a 1000 voltios, ¿sí? Entonces esa distancia es entre fase, ¿sí? Entonces es importante saber esa distancia entre qué es. Entonces fase. Entonces aquí
Diego, qué bueno también para las personas que se unen, nos están escuchando. Entonces yo tengo que validar que esta distancia me cumpla. Entonces, en campo yo tengo que validar esta distancia, ¿sí? Y ahorita más adelante les muestro algo. Aquí, por ejemplo, este es un requisito que está estipulado por el RETIA, que es la profundidad de enterramiento de los postes. Así que hay unos... Bueno, esto no me deja ampliar un poquito, no sé, es como el visor. Pero la profundidad de enterramiento de los postes, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir con el 10% de la altura del poste más 60 centímetros. ¿Qué pasa? Que si este poste es de 12 metros, ¿sí? Que lo podemos validar muy seguramente aquí en la placa, que la placa de cualquier poste debe tener todas estas características, la longitud, ¿sí? Las características, ¿sí? De qué capacidad de peso es, bueno, todas esas características. Entonces, de 12 metros sería el 10%, sería 1.2 metros más 1.8 metros. Y esa franja verde que ustedes ven acá significa que hasta aquí llegan los 1.8 metros. Entonces el poste debe estar enterrado 1.8 metros. Así que hay que validar ese requisito. Ese requisito sería una no conformidad de la instalación. Ahora la sujeción, cuando hay tubería, la sujeción debe estar a no más de 90 centímetros sobre el nivel del piso. Entonces, en este caso yo cojo mi flexómetro y valido este requisito. Es otro requisito que se debe validar también. Un saludo para todos los que se unen. Qué bueno poder que estén ahí conectados. Continuamos. Aquí está el bajante, todos los postes, absolutamente todos, deben tener su sistema de puesta a tierra. Y vemos esta franjita roja. ¿Qué es esa franja roja? En los postes se juega algo muy importante y es el centro de gravedad del poste. El centro de gravedad del poste me determina que de ahí es donde yo tengo que coger, si estoy utilizando una grúa, de ahí tengo que coger el poste y tratarlo de hincar, pero solamente se debe coger de esa parte. Hemos visto muchos accidentes donde los postes literalmente se desploman y causan accidentes. En algunos casos ha matado hasta linieros, a técnicos electricistas por no saber por dónde coger el poste, ¿sí? Este es el centro de gravedad, se debe coger siempre por el centro de gravedad. Las cintas Banduit, las hebillas, los bajantes, los conductores, toda la rajería, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos los aisladores, ¿sí? Vemos las estructuras, vemos las crucetas. Todo debe tener certificado de conformidad de producto, es muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, un nido. Entonces, siempre como requisitos es dejar las instalaciones limpias. Entonces, antes de recibir la instalación hay que asegurarnos de que ese nido ya no esté, ¿sí? Importante. Y en algunos casos, por ejemplo, normas como EPM, pues hay normas especiales para la protección de fauna. Entonces aquí también el incumplimiento de la profundidad de enterramiento del poste, la marcación de los postes, que es un requisito de producto obligatorio para los postes. Siempre cuando hay dos niveles de tensión, el nivel de tensión mayor debe estar por la parte superior, excepto si son cables de guarda o neutros. Algunas instalaciones tienen su neutro. Las tuberías que están a la vista tienen que ser tipo intemperie, y estas deben tener unas franjas de mínima longitud de 10 centímetros. Hay que validar la longitud de las franjas. Por ejemplo, esta, ¿sí? Ahí me perdonan a veces porque yo siempre les digo, todo depende de la posición de la toma de la foto, ¿sí? Entonces tendría uno que ubicarse muy bien para tomar la foto y verificar realmente si cumple con esos 10 centímetros.
Y ahora, como el mismo RETI estipula una exactitud de 0.5%, pues se puede aplicar también al valor calculado en campo. La cinta, aquí la cinta que estamos haciendo, aquí estamos haciendo el método de caída potencial, tenemos una varilla de 2.4 metros, lo multiplicamos por 6.5 veces, que viene siendo la dimensión mayor de la varilla. Ahí colocamos nuestro electrodo de corriente y al 61.8% nos colocamos nuestro electrodo de potencia. Les voy a mostrar aquí la tablita para que lo vean. Aquí tenemos, entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Se modificó 5 veces mayor la dimensión. Antes era 6.5 veces, que significa que si yo tengo, aquí siempre es la posición, por ejemplo, vendría siendo, cuando hay una malla vendría siendo la hipotenusa. Por ejemplo, si yo tengo una malla de 5 por 5, la hipotenusa sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado sería raíz de 50, eso nos da más o menos 7.0 algo, ¿sí? Entonces la hipotenusa sería esta, ese 7 algo yo lo multiplico por 5 veces, en el RET de 2013 se multiplicaba por 6.5 veces, ¿sí? Entonces ahora lo multiplico, ese 7.5 lo multiplico por 5 veces y obtengo esta distancia D. En esa distancia D voy a colocar mi electrodo de corriente, ¿sí? Y mi electrodo de potencial se ubica al 61.8% de esa distancia. ¿Qué significa? Que si esto fuera 7 y lo multiplico por 5 serían 35. Y 35 lo multiplico por el 61.8%. Eso me daría más o menos 18, 20, no tengo el dato. Y aquí ubico mi electrodo de potencial, mi electrodo de tensión o de potencial. ¿Sí? Normalmente es de potencial. Entonces de esa manera es que yo debo hacer esa verificación, ¿sí? Utilizo mi cinta métrica para colocar los puntos, ¿sí? Y me voy al equipo y obtengo unos valores 25.2, ¿sí? 33.9, 19.42, ¿sí? Porque pues estoy haciendo en diferentes tramos, validando que sean valores muy referentes. Como es una red de distribución, ¿sí? Me vengo al RETIE y el RETIE me establece unos valores referentes, ¿sí? Entonces esos valores referentes me dicen, oiga, si usted tiene subestaciones de media tensión debe cumplir con 10 ohmios. Como yo tengo subestaciones, ¿cierto? Pues yo debo tener un valor referente. Ese valor es referente, no es un valor obligatorio. Sí, lo más obligatorio siempre es cumplir con las tensiones de paso, de contacto y transferidas. Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? Más que garantizar un valor referente, porque ese valor referente, ¿sí? Si ustedes ven las normas, la IEEE 80, la IEEE 81, las actualizadas, que en este momento no están vigentes, ¿sí? Esto es de una norma adoptada, una norma anterior a la del 2012. Ustedes se van a dar cuenta, digamos, que esos valores no existen, ¿listo? Solamente que están adaptadas acá y bueno, ahí ustedes saben que aquí hay una injerencia también en ese tema. Entonces, normalmente una cinta viene también con sus características, ¿sí? Aquí está la medición. Los postes normalmente siempre tienen una marcación, porque normalmente cuando pedimos la factibilidad lo asociamos a un número de apoyo, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta que ese viene siendo el número del apoyo o el número del poste ¿sí? O la referencia del transformador, lo mismo, profundidad de enterramiento.
Esto es una estructura de paso con retención, ¿sí? O sea, es una estructura de retención. Entonces, por eso hay estos puentes acá, ¿sí? Porque tienen la necesidad de hacer la retención. Aquí pasa también una red de baja tensión, es importante cumplir con esa distancia vertical, ya la miramos anteriormente en la tabla, es de 1.2 metros. Si fuera de telecomunicaciones sería de 1.8 metros. ¿Sí? Se preguntan ustedes si a veces cumplen esas distancias de seguridad. Bueno, no olviden por ahí los que quieran hacernos donaciones de diamantes, bueno, a veces por ahí con todo el gusto se reciben, eso también es motivante para seguir haciendo estos lives en vivos, para que ustedes conozcan lo que se hace en un proceso de inspección y la responsabilidad que tiene también los inspectores, los directores técnicos, y bueno, reconocer también el profesionalismo. Aquí hay si ustedes ven, hay un aislador tipo PIN, ¿sí? ¿Para qué lo utilizan? Para hacer el puente, la transición. También se deben cumplir con unas distancias de separación. Normalmente para 13.200 es 30 centímetros más 1 centímetro por encima de 8.7 kilovoltios. ¿Qué significa? Que la distancia mínima, no entiendo por qué se me sale, sí. Que la distancia mínima debe ser 34.5 centímetros. ¿De dónde salen esos 34.5 centímetros? Alex, Julián, para todas las personas que nos saludan. Lo hago esporádicamente, Julián, entonces a veces se me da ahí como el arrebato, digo, bueno, vamos a regalar un poquito de conocimiento y también aprender de ustedes, porque de eso se trata la vida siempre, de ir aprendiendo y qué bueno. Entonces, ¿de dónde salen? Entonces ya les muestro aquí, nos vamos nuevamente para el numeral 3.10, 3.10, y vamos a ver, es muy importante cumplir siempre con las distancias de seguridad, muy importante. Sí, eso es algo que no lo podemos, ¿sí? Entonces tenemos conductores de suministro del mismo circuito, este es nuestro caso, tenemos un nivel de tensión, aquí es muy importante, esto es fase o fase tierra, entonces siempre por aquí en algún lado te dice cuál es la distancia, en este caso es... si no estoy mal es fase, entonces sería de entre 8.7 y 50 kilovoltios, entonces me dice 30 centímetros, porque la seguridad es en centímetros, es 30 centímetros más 1 centímetro por kilovoltio sobre 8.7 kilovoltios, entonces ¿qué cogemos? Cogemos 13.2 kilovoltios menos 8.7 nos da 4.5 y lo sumamos a 30 centímetros, entonces nos da una distancia de 34.5. Esa distancia es la distancia que debe tener esta línea con esta línea, o sea, esa distancia de acá, la distancia mínima. Si ya es un vuelo muy grande, pues esas distancias normalmente uno las amplía, ¿sí? Pone amortiguadores de línea o amortiguadores de redes, ¿sí? Para evitar la vibración y jugar con algo muy importante que es la velocidad del viento. Entonces es importante siempre cumplir con ese requisito. Lo mismo, profundidad de enterramiento, ¿sí? Un tubo IMC normalmente se reconoce porque trae aquí su rosca, ¿sí? Comparado, digamos, con un tubo EMT, esa es la gran diferencia, ¿sí? Su rosca. Aquí estamos haciendo una medición de altura, entonces lo estamos haciendo con pértiga. Normalmente cogemos la pértiga, aplomamos, ¿sí? Llevamos a veces un nivel, verificamos que esté bien nivelado, una vez tengamos la altura lo pasamos al piso
y con la cinta métrica hacemos la verificación de la altura. Me parece una de las maneras más prácticas de hacerlo. No confío tanto en los medidores láser, porque en el día el medidor láser con el sol es muy difícil captar el punto. También se utilizan unas cámaras, pero pues me parece que no es tan preciso como las líneas compactas se separan diferente, Alexander, ya te explico un poco. Si fuera una línea compacta, aquí está, para líneas compactas, ¿sí? Entonces aquí dice, parágrafo 2, Alexander, dice, los conductores del mismo circuito de una red compacta con cables cubiertos o semiaislados no deben tener una separación menor de 18 centímetros, ¿sí? Importante, Alex, bueno, importante, Alex, 18 centímetros, ¿listo? Pero si es 34.5 debe ser 27 centímetros la distancia de separación. Entonces, importante cumplir con eso. En la NTC 2050, Alex Rodríguez, ¿sí? Ahí puede ver los usos permitidos y no permitidos. Toda la sesión 300 te habla sobre los tipos de tuberías y ahí te dice si es permitido o no es permitido. Bueno, seguimos. Estamos haciendo una medición de vanos, ¿sí? La medición de vanos siempre es importante hacerla. Por ejemplo, en el caso de alumbrado público debe tener una precisión de más o menos el 5%, es importante. Claro que sí está claro. Sí está claro, Alexander. ¿Por qué estoy midiendo la altura de soporte? Porque esta altura no debe estar mayor a 90 centímetros. O sea, desde el piso a la primera sujeción de la tubería debe estar máximo a 90 centímetros. ¿Listo? Y entre esta sujeción y la siguiente sujeción debe estar máximo a 3 metros. Bueno, las consultorías son pagas. ¿Listo, Alexander? Ya por interno. No, mentiras, escríbame y con todo el gusto le respondo. Las franjas deben cumplir con 10 centímetros, ¿sí? Aquí también hay una franjita café. Aquí donde validamos a veces que todo el mundo lo interpreta diferente. No, es molestando, Alex. Ustedes saben que ustedes han hecho muchas consultas y todas han sido totalmente gratis. Esta es una cajita de paso, en una parte donde pasa la línea de transmisión, ¿sí? La profundidad de enterramiento, 75. Esto fue modificado. Ahora se debe aplicar toda la sesión 300.5 o .50. La franja café era un requisito de la NTC 2050 antigua, ya en la NTC 2050 nueva no existe, Juan. Sí, importante, gracias por preguntar y qué bueno. Entonces, si lo quiere buscar como NTC 2050, busque la palabra marrón y te va a salir, ¿listo? Y ahí puedes interpretar. Y era para niveles de tensión creo que 250 hasta 1000 voltios. Entonces la profundidad de enterramiento era de 75 centímetros, esa profundidad de enterramiento se modificó también, es importante, yo por ahí tengo en mi canal de YouTube una explicación de cómo se modificó y qué valor ahora corresponde. El código de colores, violeta, café, rojo, para 13200. Sí incluye las distancias de seguridad Hogarlo, no sé cómo se llama. Dice ingeniero, en el caso de las líneas, ¿son aisladas o no? ¿Influye en los parámetros de las líneas? Bueno,
Importante que para redes normalmente se habla desde 1000 voltios hasta 57.5 kilovoltios. Cuando ya hablamos de líneas, hablamos desde 57.5 kilovoltios en adelante, ¿sí? Que sería alta tensión, que llega hasta 230, o extra alta tensión, que va desde 230 hasta el nivel de tensión que tenemos en Colombia, que es 500. En otros países 800, ya hay 1200 también en HVDC. Entonces, me imagino que se refiere a redes. Ingeniero, en el caso de líneas, ¿son aisladas o no? ¿Influyen los parámetros de las líneas? Sí influyen. Por ejemplo, en distancias de seguridad solamente aplica a redes desnudas, a redes aisladas no. ¿Listo? Recordemos que para media tensión también tenemos un conductor, que es este que estamos viendo, ¿sí? Ese conductor, por ejemplo, es un conductor XLPAWG, ¿cierto? Aislado. Este es un conductor aislado. Ahí hace falta hacerle limpieza, limpiar bien la placa, pero aquí están, digamos, las características. Es el nivel de tensión, ¿sí? El calibre del conductor es un calibre número 2. Entonces, para este caso, por ejemplo, estos conductores no es necesario cumplir con distancias de seguridad. AP me dice, en los sistemas de puesta a tierra de los armados, las sujeciones al poste es a la misma distancia que de la tubería. Las sujeciones es para tubería, entonces los 90 centímetros es desde el nivel del piso hasta máximo 90 centímetros, y luego las siguientes sujeciones hasta máximo 3 metros. Me imagino que se refiere a eso, ¿sí? Es importante aclarar, en sistemas de puesta a tierra, todos los postes deben estar equipotencializados a un sistema de puesta a tierra. No hay la opción de no tener ninguno. Qué bueno que estén haciendo preguntas. El sellado de canalizaciones, ¿no? Recordemos el numeral 300.8 de la NTC 2050. Ahí está el sellado de canalizaciones. Wilber dice, pero hay excepciones en caso de que el tipo de conductor aislado pase por encima del predio. Recordemos que el principio del RETIE es la seguridad de las personas, la seguridad de la instalación. Hay que ver en qué condiciones está, ¿sí? Por ejemplo, un conductor, por más que sea aislado, no es que se deba tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente pasan a veces roedores, pueden comerse en el aislamiento y pueden colocar una condición de riesgo. Esto ha pasado en muchas subestaciones, ha pasado en muchas cámaras de inspección donde sencillamente se explotó el conductor, ¿sí? Porque hay roedores que se comen el aislamiento. Por eso es importante a veces hacer el sellado de canalizaciones. Eso me parece muy importante. Sí, también hay una evaluación de riesgos, es importante hacerla, Wilber. Qué bueno que sí, pero mire que esa evaluación de riesgo debe hacerla, ¿sí?, el diseñador acompañado por el constructor. Yo siempre que voy a una inspección, le digo, cuando hacemos la evaluación de riesgo, le digo al constructor, le digo, venga, usted que conoce los riesgos asociados a esta instalación, ayúdame a hacer esa evaluación de riesgos. Sí, es importante que sea el constructor quien te ayude a hacer la evaluación de riesgos, ¿sí? Porque él es el que conoce realmente cuáles son los riesgos asociados a la instalación. Así es, Wilber, qué bueno por sus preguntas. Cuando el sistema de puesta a tierra es austenística y va por fuera de los flejes de la sujeción, debe cumplir una distancia. No le entiendo la pregunta, AP, de pronto explíqueme un poco más, ¿sí? Explíqueme y de pronto le respondo un poquito más con argumento y con conocimiento. Como equipotencializar los postes. Los postes internamente ya traen una equipotencialización, ¿sí? Si ustedes ven las características de fabricación de postes, ello es un requisito obligatorio que deben cumplir los postes, ¿sí?
Ellos quedan intrínsecamente equipotencializados con la tierra como tal. ¿Sí? Algunos postes, por ejemplo, traen por la mitad. ¿Sí? Usted puede mandar el conductor del sistema de puesta a tierra y abajo tiene una salida de ducto donde normalmente hace contacto también. No, si los postes son de fibra de vidrio, no le aplicaría. Si ya son metálicos, sí tienen que quedar equipotencializados al sistema de puesta a tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, el bajante de una acometida. ¿Sí? Las acometidas en el RETI 2013 debían cumplir con el artículo 27.3. Si van a pasar una vía, tienen que cumplir con una altura de 5.5 metros, es importante. ¿Sí? En algunos operadores de red, estas loncheras no son permitidas ahí. Debe ir sobre la cruceta, o sea, se montar una cruceta y ir esas loncheras o esas cajas de derivación. La palabra técnica es caja de derivación. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, y aquí tenemos una subestación que es importante cumplir. ¿Sí? No es un requisito, pero sí es una buena práctica, es que nunca dejar los conductores en esta posición, porque cada vez que llueve, la lluvia entra por el aislamiento de los conductores. ¿Sí? Aquí mucha gente dice, no, el código de colores está mal. No está mal. Sí, está bien. XYZ, la posición del transformador es XYZ. Ahí está cumpliendo. ¿Sí? Mi recomendación siempre es, estos conductores ojalá fueran totalmente independientes, no fueran de esta misma naturaleza. Es una recomendación que se encuentra en algunos libros, algo muy importante. A ver qué otras preguntas tenemos. ¿Qué distancia hay entre el permiso de construcción y la media? ¿Qué distancia hay entre? Bueno, las distancias, cuando se usan redes compactas, el nuevo reglamento estipula que se pueden utilizar redes compactas de 2 capas o de 3 capas. Es un requisito que cambió. En el RETI anterior, 2013, solamente se permitían las redes compactas de 3 capas. Entonces llegaba uno a veces a hacer la inspección y los conductores que se conseguían eran conductores 2 capas, que significaba que se le debía dar el tratamiento como si fueran conductores totalmente desnudos. Ahora, lo único de las redes compactas es que permiten disminuir la distancia de seguridad a un 30%. ¿Qué significa? Que si yo tengo esta distancia de seguridad, que les voy a mostrar acá, la tabla más importante que tenemos, que es esta, ¿sí? ¿Sí están viendo la tablita? Sí. Entonces, la distancia de seguridad normalmente más importante viene siendo la distancia horizontal, que es esta B. Entonces tenemos que cumplir con 2.3 metros. Si yo utilizo conductor compacto, bicapa o tricapa, esa distancia de seguridad la puedo disminuir un 30%. ¿Qué significa? Yo cojo 2.3 metros, lo multiplico por el 30% y luego cojo 2.3 menos ese valor que me dé. Eso me da 1.87, creo. Más o menos creo que es ese valor. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Aquí vuelvo a la página. Estábamos por acá. No porque ese es el punto máximo de enterramiento, ¿sí? La marca de color verde, recordemos que todos los postes tienen 2 marcas, una marca de color verde que es el que me indica la profundidad del poste, ¿sí? Para los que llegaron tarde, es el 10% de la altura del poste más 60 centímetros, siempre hay que cumplir con esa distancia, ¿sí? De acuerdo a las normas adoptadas por la ANSI, ¿sí? Las normas creo que son ANSI C2, ¿sí? Espera que me tocó verificar porque TikTok me había dicho que estaba inactivo, pero no estamos inactivos, ahí estamos activos con ustedes. Bueno,
Y también hay una marca de color rojo. La marca de color rojo es el centro de gravedad del poste, es de donde se debe coger el poste para levantarlo. Es importante siempre cumplir con eso. Claro que sí, las crucetas, toda la rajería debe quedar totalmente equipotencializada. Sí, eso es lo que protege la vida de las personas. Así es, Juan. Bueno, ¿qué otras preguntas? Bueno, sigamos aquí con nuestro proceso. Entonces tenemos el transformador. Entonces mi recomendación, los conductores llegar siempre por la posición de arriba. Sí, evitemos que llegue agua y dañe el aislamiento de los conductores. Importante, el aislamiento de estos conductores tienen que ser para tipo intemperie. Sí, hay que validar las características. Si es aluminio, debe ser aluminio serie 8000 que cumpla esas características. ¿Sí? Todo transformador debe tener su placa. Si es un transformador remanufacturado, debe tener su placa original y su placa con las características de los resultados de ensayo que le hicieron. Entonces ahí está todas las pruebas que se le hacen a un transformador. ¿Sí? Todos los transformadores deben ser deben ser libres de PCBs. Eso es importante. ¿No se alcanza a ver el cursor o sí? Es que lo estoy manejando desde otro lado. Bueno, entonces importante. Todo transformador debe tener su potencia asociada. Por ejemplo, este es un transformador de 45 kVA y debe tener, ¿sí?, su nivel de tensión por baja tensión. Vamos a hacer un ejercicio muy chévere acá, y es algo que lo encontramos en la NTC 2050, en la sesión 450. Entonces tenemos un transformador de 45.000 dividido, el nivel de tensión es 220, dividido en 1.7374. ¿Qué significa? Por baja tensión este transformador me va a dar una capacidad amperimétrica de 117.73 amperios. Eso es lo que me da en el secundario el transformador. Entonces lo que me da en el secundario del transformador, ¿sí?, es lo que me determina qué totalizador yo debo colocarle a este transformador. Si fuera 208 tendríamos una corriente de 124.52 amperios. Ahora, ¿cuál es la corriente que circula en el primario de ese transformador? Nosotros cogemos la potencia del transformador, que es 45.000, ¿sí?, lo dividimos en 13.200, que es nuestra tensión de línea a línea, y lo dividimos en raíz de 3. Vamos a tener una corriente de 1.96 amperios. ¿Cómo selecciono los fusibles? Los fusibles los puedo seleccionar hasta un máximo de un 300%, de acuerdo a mi NTC 2050. Pueden ver la primera tabla que aparece la primera tabla que aparece en la NTC 2050. Voy a traerla si se la muestro. Tana, por favor, alcánzame la tabla. Bueno, mientras llega la tabla, aquí está el ejercicio. Si lo están visualizando. Entonces tenemos 1.96 amperios. Esa es la corriente de mi primario, de ese transformador. ¿La tienes o no la tienes?
Bueno, estoy aquí buscando el mi NTC 2050. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se me perdió la página nuevamente. La NTC 2050 me determina, tanto para el primario como para el secundario, la corriente máxima dependiendo la impedancia del transformador. Ejemplo, si yo tengo un transformador donde la impedancia es no más del 6%, ¿sí? El fusible de ese transformador lo puedo dimensionar hasta un 300%. O sea, ¿qué pasa? Yo cojo el 1.96, lo multiplico por el 300% y me da esa corriente máxima que yo puedo hacer de selección del fusible. En este caso casi que me da 6, yo seleccionaría un fusible de 5 amperios. Esa es mi capacidad. Pero también puedo seleccionar uno de 2, de 3, de 4, de 5, ¿sí? Y la característica del fusible ya lo selecciono de acuerdo a mis características también. Entonces yo lo puedo seleccionar un fusible de disparo rápido, de disparo lento, de disparo intermedio, dependiendo, digamos, las características. Entonces lo invito siempre a ver la NTC 2050, la sesión 450. Los invito también a tener esta normita de organismos de evaluadores de la conformidad, la 17020. Esta es original de Icontet, igual que mi NTC 2050. Y este librito que nosotros lo vendemos, que se llama RETIE 2024, también para todas las personas que lo quieran tener con todo el gusto. Bueno, hay unas preguntitas, entonces vamos a ver algunas preguntas que tienen. Gary Sánchez, un saludito también. Qué bueno que nos estén escuchando. ¿Sí? Inge, no sé el cursor si está mostrando algo. Sí, es difícil ahí, pero bueno, ahí tratamos. Los herrajes deben ir con la tornillería completa según típico de construcción. Es importante que sí hay que cumplir a veces los típicos de los operadores de red, pero también, por ejemplo, en redes compactas, el mismo reglamento me determina que yo puedo adoptar normas internacionales como son la IEEE o recomendaciones del SIGREM. Entonces es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Como para no tragar a veces entero. He visto transformadores con varios cables a la salida. ¿Esto es permitido? Sí es permitido. El nuevo... lo que pasa es que los transformadores deben tener una paleta. Esa paleta normalmente tiene 4 huequitos, entonces usted puede salir con diferentes huecos. Ahora es permitido que lleguen 2 conductores al mismo tornillo, pero que no lleguen en la misma posición. Pero esto lo debe tener la recomendación del manual. Eso fue modificado también en el RETIE 2024, hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Los DPS deben ir aterrizados directamente al sistema de puesta a tierra. Bueno, no se habla de la palabra aterrizado, sino se habla de la palabra equipotencializado, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, que la palabra correcta, y si es, deben ir directamente al sistema de puesta a tierra. Cuando se instalan conectores cuña, en red forrada, en conductor forrado es válido el uso de cintas. El tipo cuña, ¿cuál es ese conector? Bueno, sí es válido. Hay que utilizar las cintas. Hay, por ejemplo, cintas Armoscast, hay cintas Scott 28, hay cintas de Scott 70, que son cintas que vienen para suplir el nivel de aislamiento de acuerdo a unas características de nivel de tensión, ¿sí? Por ejemplo, la Scott 28 viene hasta 23 kilovoltios, la Scott 70 creo que llega hasta 70 kilovoltios. Entonces, si usted hace un cubrimiento, lo que pasa es que una Scott 70, el rollito vale 400.000 pesos,
una Scott 28 original 3M vale 120.000 pesos. Entonces, una cinta de Armor Cards original te cuesta también como 100.000 pesos. Entonces, uno lo puede cubrir. Es más, en distancias de seguridad ahora es permitido hacerlo, ¿sí? Algo que me pareció como importante porque antes no era permitido, ¿sí? Y aquí lo dice el requisito. Aquí en la parte de redes compactas lo dice. Entonces ya este requisito no es más de pelear con los operadores de red, porque el operador de red no, que usted no podía encintar los puntos de acceso, ahora sí se puede. Me pasé. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. No lo afecta, ¿sí? Acordémonos que el fusible actúa es en caso de un cortocircuito. Ya si usted supera el nivel, sí afectaría el transformador. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Algo muy importante también, siempre que se coloquen conductores de esas características, se debe colocar que son no aislados, ¿no? El conductor bicapa o tricapa son conductores no aislados, importante tenerlo siempre en cuenta. Bueno, vamos a leer aquí más comentarios. ¿Qué más comentarios?
Fabián, para que lo copie, ¿no? Entonces coge la potencia del transformador. En este caso, por ejemplo, tiene un transformador de 45 kVA. Entonces coge 45.000, ¿sí? Lo divide en raíz de 3 y lo divide en 13.200. Eso le va a dar una corriente de 1.96. Esa es la corriente del primario, o sea, por el lado de alta del transformador. Y por el lado de baja del transformador, que es la corriente del secundario, usted coge los 45.000, lo divide en raíz de 3 y lo divide en el nivel de tensión del transformador, que es 220. Y eso le va a dar 116, creo, amperios. Esa es la corriente que va a tener usted en la salida del transformador máxima, ¿sí? Sin embargo, pues los transformadores normalmente, por norma, vienen con un poquito más de carga. Bueno, tubería galvanizada tipo intermedio o pesado. La tubería MT se considera liviana. Digamos que creo que le está aclarando Wilber a Alex. Wilber, yo sí le respondo con toda la seguridad del caso, y es que la NTC 2050 dice que la SCH 40, ¿sí?, puede ser utilizada a la vista siempre y cuando el conductor venga marcado para esa característica. Yo nunca he visto un conductor marcado para esa característica, y eso lo hemos discutido en con muchos directores de organismos de inspección, con inspectores, con ingenieros, y nunca he visto un conductor, ¿sí?, por más que exista la norma NTC 697. Bueno, la duda ya se lo respondí. Teniendo en cuenta que sus debidos soportes y franjas color naranja de 10 centímetros, gracias. Bueno, el par galvánico YES es producido por la mala compatibilidad térmica de los materiales, ¿sí? Entonces, el problema realmente radica por no haber compatibilidad térmica de los materiales. Pero miramos si yo tengo, sé que ahí está la tablita, vamos a ver si la vemos por acá, y les muestro la tablita de la compatibilidad térmica de los materiales. Importante siempre cumplir con esta característica. Entonces, esta tabla me determina cuando hay compatibilidad térmica. Miren, si yo voy a unir el cobre, aquí ustedes ven la tablita del cobre, con el aluminio, pues no es compatible. ¿Qué pasa si yo lo uno? Pues voy a generar par galvánico, ¿sí? Entonces, mire, no es permitido. Pero ¿qué pasa si yo uno el cobre con el latón? Es compatible. Con el estaño es compatible. Entonces no voy a generar par galvánico. De esa manera es que se evita el par galvánico. Sí, importante. Juan dice, no es potencia del transformador, por eso le digo 45.000 dividido en raíz de 3 por el nivel de tensión, o dividido en 220, es igual. Acuérdese la regla de los extremos, ¿sí? Si usted sigue dividiendo, pues es extremo con extremo, medio con medio, da igual. ¿Sí lo entendió, Juan? Saludito también, un saludito, y qué bueno que hagan preguntas y podamos responder. Bueno, yo creo que vamos dando como por terminado la sesión del día de hoy. Qué bueno que se hayan unido, que hayan podido compartir. Bueno, ¿qué más nos hace falta? Están los DPS. Los DPS deben estar cerca de los bujes del transformador, a no más de 50 centímetros de los bujes del transformador. Es importante siempre, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar efectos de inducción electromagnética. ¿Sí? Lo que les decía, estos sistemas de puesta a tierra, si los pueden mandar independientes, es mucho mejor. Es una recomendación, no es obligatorio, ¿listo? ¿Qué otra cosita? Venga, miramos a ver si hay más foticos acá. Aquí hay una fotico más clara, mire yo. ¿Sí? Aquí están los fusibles. Normalmente cuando los transformadores son mayores a 75, aquí ya no aparecen cajas cortacircuitos, sino cámaras apagachispas. Así que es importante, sí, las cámaras apagachispas, el tema es que trae unas paleticas con aisladores que evitan
los arcos entre línea y línea. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Aquí hay, por ejemplo, una cinta bandwidth. Dense en cuenta que la cinta viene con su marcación de su fabricante. También hay que validarlo, ¿sí? Si cumple las especificaciones. Sí, pues la puede utilizar la cinta. Es un requisito de los sistemas de puesta a tierra. Aquí se lo vamos a mostrar, creo que está más adelante. Es un requisito de bajantes. Aquí están los materiales que se pueden utilizar. Aquí está. Entonces, cinta sólida, mire, acero inoxidable, la dimensión del área debe ser 50, el espesor 2.5 milímetros de espesor. Por ejemplo, si yo utilizo una varilla de cobre, ¿sí? La varilla de cobre, mi espesor mínimo es 16 milímetros. Eso fue modificado en el RETIER, ¿sí? Resulta que en la anterior estaba 12. Era la de media pulgada el calibre mínimo que se podía para la varilla de cobre. Entonces hay algunas modificaciones, es importante echar una revisadita que se ha modificado también del RETIER, ¿sí? Dense cuenta que ya la varilla de media no es la mínima, el mínimo espesor que yo puedo tener de mi varilla. Debe cumplir con los 2.4 metros, pero también debe cumplir con mi espesor. Yes, sí, así es. Tengo una explicación de los fusibles, lo puede buscar en mi canal de YouTube. Búscalo como Ingenieros Eléctricos, ahí está la explicación de los tipos de fusible. ¿Sí? Con todo el gusto le tengo esa información. Bueno, ¿qué otra cosita tenemos por acá? Ya les había explicado. Ay, no me diga que me salí. Espera, a ver. Creo que estábamos en esta fotico. Siempre cumplir con el código de colores amarillo, azul, rojo para baja tensión, el neutro siempre de color blanco. ¿Sí? Identificar los circuitos es importante, ¿sí? Saber para dónde van, de dónde vienen. Importante siempre aplomar bien los postes, todas esas recomendaciones que son importantes, hacer buen cálculo de estructuras. Bueno, una vez terminada la inspección, ¿sí? Se hace la reunión de cierre y se le pregunta al constructor si se sintió a gusto con la inspección, ¿sí? Es importante preguntarle si se sintió a gusto, qué le pareció la inspección, si está de acuerdo a lo que él contrató, ¿sí? Si se hizo el trabajo profesionalmente. Todo esto es muy importante, todo esto es muy muy importante, ¿sí? Que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces se hace la reunión de cierre. La reunión de cierre se le dice, mire, este fue el alcance contratado, la inspección es esta, ahora en caso de algún reclamo, de no estar de acuerdo con alguna de las no conformidades, usted tiene unos derechos como constructor a solicitar una segunda revisión, a validar, ¿sí? A colocar una queja por el mal servicio, por no estar de acuerdo. Usted puede apelar un requisito de inspector y ya se va a validar, digamos, con dirección técnica si realmente digamos, incumple, digamos, el inspector de pronto no interpretó bien el reglamento, hizo mal la inspección. Marlon, gracias ahí por el corazoncito que nos envía, todo eso, sí, todo eso suma y es bien recibido. Y bueno, se entrega el informe de no conformidades, se le avisa al cliente en común acuerdo cuánto tiempo tiene para el levantamiento de esas no conformidades. Se programa también la segunda visita para tener
la oportunidad de saber cuándo el constructor ya puede tener ese levantamiento de esas no conformidades, ¿sí? Y bueno, digamos que eso es lo que se hace en un proceso de inspección, eso es por lo que ustedes pagan. Importante que el inspector sea juicioso, que lleve sus elementos de protección personal, que lleve sus equipos bien ordenados, bien limpios, que ustedes se sientan a gusto también por lo que están pagando, eso es importante. Así que, bueno, Jess, con todo el gusto, espero también que les haya gustado la participación, que chévere también que ustedes hayan sacado un poquito de tiempo. Y bueno, qué bueno que estén ahí conectados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Ingenieros Eléctricos SAS. Pronto vamos a lanzar un cursito especializado también de áreas clasificadas, atmósferas explosivas. Des en cuenta, por ejemplo, aquí en España, este incendio de gran magnitud que fue una fábrica de químicos, aquí una avícola en Santander, y todos esos lugares son lugares de atmósferas explosivas, una por polvos, líquidos, por sustancias químicas, todo eso hace parte, digamos, de áreas clasificadas. Entonces este cursito lo va a dictar el ingeniero Juvencio Molina, especialista del tema. Ahí ustedes van a aprender a hacer buena clasificación de áreas, a entender esa naturaleza de normas importantes como la 495, como la 60079, la IEC, como normas como la 496, como la 498, la 499, como la NTC 2050, la sesión 500, como el NET 70 o la NFPA 70. Entonces los invito a ese cursito. No olviden en escribirme, ustedes me pueden escribir por interno aquí por TikTok, y con todo el gusto les regalo la información. Y bueno, gracias a todos los que nos comparten, a los que nos apoyan. Un saludo a Alex, de verdad que qué bueno que ustedes hagan preguntas y que tengan dudas también. Y qué chévere también, porque muchas dudas de esas a veces también en los reglamentos a veces son traducciones de normas IEEE, de normas ANSI, de normas IEC, y se traducen a veces también mal, ¿sí? La NTC 2050 por lo menos ya tiene 2 ferreatas después de que salió en el 2020, modificando algunos conceptos que fueron mal traducidos o mal interpretados por quienes ayudaron. También es que hacer una NTC 2050 es mucho trabajo, hacer un reglamento técnico no es fácil. Entonces, gracias también a todas esas personas que colaboran haciendo reglamentos técnicos, porque estoy seguro que esto quita tiempo, es de mucha dedicación, es de tener en cuenta también el conocimiento de muchas personas, y tener en cuenta también que si ustedes a veces hacen comparaciones entre normas IEC y normas ANSI, algunas son muy diferentes. Por ejemplo, en áreas clasificadas, el RETI optó por darle la posibilidad al diseñador de hacerla de cualquiera de las dos maneras, o sea, utilizando normas 60079 de la IEC, utilizando NFPA 70, la sesión 500, la 497. Entonces, qué bueno. Todo depende, Diego. Sí, servicios auxiliares normalmente son los equipos, sí, que utilizan, digamos, las subestaciones, pero pues ya depende del nivel de tensión, depende de otras cosas. Bueno, yo tengo que irme, tengo un compromiso que no puedo faltar todos los días, y es el del ser que más amo, mi hija. Entonces, gracias a todos por estar conectados, un saludo especial para todos. Alex Arango, un saludo también, qué bueno que también haga parte por ahí de nuestros grupos de ingeniería. Y me da tristeza porque yo he dejado de hacer inspecciones precisamente porque ya no se paga por una inspección, sino hay mucha competencia también desleal en ese tema. Y bueno, por eso es que pagan los propietarios, pero desde que salió el reglamento también han mejorado mucho las instalaciones, ha habido un cambio muy bueno, y es garantizar la seguridad de las instalaciones.
la seguridad de las vidas, la seguridad de la propia instalación, ¿sí? Porque mucha gente hace su inversión de muchos años de trabajo, de muchos años de sacrificio, y qué triste que por un cortocircuito, por una falla eléctrica, se incendie, digamos, un predio. Entonces, esa es mi invitación. Un saludo para todos, una feliz tarde. No olviden, Ingenieros Eléctricos SAS, ahí estaremos también aportando más conocimiento cada día. La otra semana vamos a tener un webinar gratis, un cursito gratis de bombas contra incendios, ¿sí? También los invitamos para que se unan, va a ser gratis, ¿sí? Y vamos a tener un ingeniero electromecánico especialista en bombas contra incendios, así que no olviden en contactarnos. Bueno, todavía estamos por definir el día, Juan, pero escríbanme ahí por el WhatsApp y estén pendientes. Únanse también a los grupitos de WhatsApp que tenemos. Escríbanme ahí por el interno y con todo el gusto les paso mayor información. Que estén bien.